Ok, ya está grabando y lo primero repasar una serie de fechas, ¿vale? Para que no se nos despisten. La heterovaluable, esta primera de este cuatrimestre que está dando muchísima guerra, porque los ejercicios se me descuadran todo el tiempo, yo lo veo bien, pero a vosotros no os sale. Bueno, ya lo siento por estar siendo tan complicado. Tiene fecha límite este 15 de marzo, o sea, el lunes, ¿vale? Y lo dicho, si alguno no habéis entrado en los foros, etcétera, si os pone que está mal alguno de los elementos del corazón, por ejemplo, pues bueno, me podéis mandar la foto bien por el Moodle o a mi correo silviagomez@gregoriofer.com y así en las correcciones os lo cambio, ¿vale? Y lo hago manualmente. Después va a haber otra, la última ya de evaluación de todas, que tendrá fecha de entrega el 3 de mayo, ¿vale? Intentaré que no haya ejercicios de este tipo para que no sea, pues eso, complicadillo. Después, la siguiente tutoría, esta no estaba marcada, pero la he marcado yo para que así pudiésemos repasar más tranquilamente. La siguiente tutoría, en principio, es presencial, ya veremos cómo está la situación. Y bueno, ya sabéis que tampoco es obligatorio que sea presencial y al igual que hicimos la primera presencial en octubre, pues estaré conectada en directo también aquí para que lo podáis estar siguiendo, ¿vale? Si es que es presencial, que en principio sí que es así. Es el 17 de abril a las 11, de 11 a 12, ¿vale? Y por último, el examen del segundo cuatrimestre es el 22 de mayo. Buenos días a todos los que estáis llegando ahora. Estoy repasando las fechas para que no nos liásemos, ¿vale? Así que en principio el siguiente día que nos veríamos es el 17 de abril, después sería el 22 de mayo, pero justo antes de ese examen de mayo está puesto en calendario. Es como la semana de repaso, al igual que hubo en el anterior, que creo que os cité un martes, que suelo liberar los martes por la tarde y por eso os cito ahí, ¿vale? Pero vamos, que ahí ya iremos hablando. Hoy nos toca repasar el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Así que vamos allá, ¿vale? Voy a ir haciendo un poquito de repaso y todas las dudas que os vayan surgiendo, pues como siempre las vamos viendo. Vale, aquí es muy importante en el aparato respiratorio conocer el orden en el que nos encontramos las cosas. Por eso en uno de los ejercicios decía, imagina que es una partícula de aire, ¿vale? Porque en este caso es muy importante tener claro el circuito, ¿vale? Bueno, nos habla aquí ya en la introducción de todos los órganos que nos vamos a encontrar en este aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Aunque volveríamos a lo básico, pero aquí denominamos aparato respiratorio y no sistema, porque los distintos órganos que nos encontramos con esa función de intercambio respiratorio gaseoso son súper diferentes. Imaginaos que comparamos la tráquea con los pulmones, al final su objetivo es común, van a una, pero no tienen nada que ver a nivel histológico, es decir, a nivel de tejido. Por eso hablamos de aparato y no de sistema, ¿vale? Pero sí que me dice que está muy relacionado con el sistema circulatorio de tipo sanguíneo, ¿vale? Que en este caso pues sí que nos encontramos los mismos tipos de células, los capilares, las arterias, las venas, arteriolas y vénulas, que son de una estructura súper similar y por eso ahí sí que hablamos de sistema sanguíneo, ¿vale? Y vamos allá, vamos a ir viendo las partes. Muy buenos días a todas las que estáis saludando ahora, en esta mañanita de sábado. Vale. Aquí podemos distinguir en lo primero el tracto superior y el tracto inferior. ¿Vale? El tracto respiratorio superior sería aquel que engloba en orden fosas nasales, faringe y laringe, ¿vale? Y en el tracto respiratorio inferior vamos a tener tráquea, bronquios y pulmones. Y ahora os voy a intentar decir algo muy característico de cada una de ellas, ¿vale? En el caso de las fosas nasales, bueno, pues aquí los dos orificios que se llaman narinas están separadas por un tabique nasal y dentro de las fosas nasales están recubiertas por la mucosa nasal, que puede ser de dos tipos diferentes. Esta mucosa nasal se puede determinar también como pituitaria, que habitualmente nos suena por lo de se nos satura la pituitaria. En ese caso, cuando estamos hablando en ese contexto, estamos hablando de la pituitaria amarilla, porque es la encargada del olfato, ¿de acuerdo? Del sistema olfativo, porque es donde tenemos los bulbos olfatorios, que son los receptores de este sistema, ¿de acuerdo? Y por eso la pituitaria amarilla es la que se encarga del olfato. Para que os acordéis, la vocal A de amarilla va con la O de olfato. Sin embargo, la pituitaria roja es aquella que se encarga, pues en este caso, de la respiración, por tanto sería la que nos interesa, RR, roja y respiratoria, ¿vale?
¿Qué nos vamos a encontrar también en esta zona de fosas nasales? Pues los senos paranasales. Los senos paranasales hemos hablado de, bueno, no es que hayamos hablado de ellos, pero realmente son unas pequeñas cavidades aéreas que se encuentran justo encima de los huesos frontal, etmoides, esfenoides y del maxilar, en este caso el superior, ¿vale? Que el maxilar inferior también se podría denominar mandíbula y ahí no tenemos senos paranasales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que habitualmente estos senos paranasales no están, sirven para limpiar el aire que entra, son como una especie de cepillo filtrador, ¿de acuerdo? Entonces hace que el aire que entra por las fosas nasales, todas esas partículas de polvo que tengan, se vayan como filtrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos una sinusitis, nos vamos a encontrar que tenemos muchísima cantidad de moco en estos senos paranasales. Por eso nos sentimos congestionados, a pesar de que cuando nos intentamos sonar, pues no eliminamos mucosidad, ¿de acuerdo? Porque están prácticamente en la cara, literalmente, ¿vale? Siguiendo por orden, nos encontraríamos con la faringe. La faringe nos le vamos a encontrar como órgano común en los dos aparatos que vamos a repasar hoy, que son el respiratorio y el digestivo. Lo que me interesa que os quedéis con que la faringe tiene función de resonador, mientras que la laringe va a ser fonador, ¿vale? Súper importante porque lo pregunto siempre. Faringe resonador, laringe fonador, ¿vale? En este caso, ¿qué significa que sea resonador? Pues que en este caso no es el lugar donde se va a originar el sonido, eso va a ser la laringe gracias a las cuerdas vocales, pero sí va a ser importantísimo para amplificar este sonido, ¿de acuerdo? Para que seamos capaces de recibirlo después a nivel auditivo, ¿vale? Uy, se me ha hecho pequeñito. Aquí. En la faringe, si somos un poquito más específicos, ya la verdad es que esto ya tiene un nivel bastante específico, podemos encontrar tres partes distintas que son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe ahora está súper de moda porque, bueno, es hasta donde llega el hisopo de la PCR, si algunos lo han tenido que hacer, que seguro que sí, pues hasta ahí llega toda la nasofaringe prácticamente hasta dar con la cavidad auditiva. La bucofaringe sería la parte de la faringe que justo está detrás de la boca y la laringofaringe justo pues nos lo encontramos ya cuando va a comenzar la laringe, ¿de acuerdo? Es justo parte intermedia entre faringe y laringe, ¿vale? ¿Qué nos podemos encontrar en la nasofaringe? Pues en principio nos encontraríamos las amígdalas faringeas, que también se les puede llamar vegetaciones, ¿vale? Y después, ¿qué nos podemos encontrar? Pues aquí hay una cosa que realmente os la he puesto así, pero precisamente para comentarla, que es esto que aparece aquí ahora. Dice, en la bucofaringe tenemos las amígdalas palatinas o anginas. Realmente, las anginas, decir anginas, sería equivalente a decir amigdalitis, es decir, inflamación de las amígdalas palatinas. Lo que pasa es que coloquialmente o inflamación de las amígdalas palatinas. Coloquialmente se conoce como anginas a estas amígdalas palatinas, pero realmente cuando hablamos de anginas es porque están inflamadas. De hecho, se le puede llamar también a las amígdalas palatinas tonsilas. No sé si os suena. ¿Vale? Es así como se le podrían llamar. Pero os lo he puesto precisamente por eso, porque suele ser algo coloquial y realmente no está correcto, ¿vale? Eso, por tanto, nos lo encontraríamos en la faringe. Estructura importante que nos encontramos justo en el limbo entre la laringe y la faringe sería la epiglotis, ¿vale? En este caso nos la encontramos, la epiglotis, aquí, esta que estoy señalando en el dibujito, ¿vale? Y básicamente es un cartílago móvil, ¿de acuerdo? Es decir, un cartílago es un tipo de tejido que está entre el tejido muscular y el tejido óseo en cuanto a movilidad, ¿de acuerdo? Y a dureza. Hemos hablado de tejido cartilaginoso, por ejemplo, en los discos invertebrales que acabamos de ver vimos en el aparato locomotor del primer cuatrimestre, por ejemplo. La epiglotis es súper importante porque lo que hace es moverse dependiendo de si está pasando aire o está pasando comida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la epiglotis ya nos va a comunicar
¿de acuerdo? Con, en este caso, como veis aquí, tendríamos, a ver que lo hago un poquito más grande. A ver. Lo que quiere diferenciar es que pasemos el aire a través de la tráquea o después el alimento a través del esófago, que es lo que nos encontraríamos después que vamos a repasar, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando de repente estamos comiendo, nos atragantamos mucho, empezamos a toser para expulsarlo, el alimento, y decimos, ay, parece que se me ha ido por otro lado. Sí, sí, efectivamente, se nos ha ido por otro lado, se nos ha ido por el sistema respiratorio cuando se nos tendría que ir por el sistema digestivo. Es decir, que ha llegado está bajando por la tráquea en vez de bajar por el esófago, ¿vale? Entonces, lo que hace es discernir, ¿vale? Entonces dice, que queremos ir hacia el tracto respiratorio, vale, por aquí. Que queremos ir hacia el digestivo, por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la epiglotis es el cartílago móvil que se sitúa a nivel de la laringofaringe y que nos sirve para discernir el aparato respiratorio y el aparato digestivo, ¿vale? Si seguimos, lo que nos encontraríamos después sería la laringe, ¿de acuerdo? Bueno, ahí he visto yo alguna radiografía, o a lo mejor vosotros conocéis, que en este caso, bueno, pues el trozo, a lo mejor el tipo de la aceituna, el hueso de la aceituna, no hemos sido capaces de expulsarlo porque es bastante pesado. Entonces, ha habido gente pues, que lo tiene incluso incrustado en la pleura, en el pulmón, ¿vale? Porque ha sido incapaz, ha llegado hasta ahí porque en este caso, pues, por ejemplo, la epiglotis, cuando comemos cantidades muy, muy elevadas, no somos muy estragados, comemos muy, muy, muy deprisa, pues en este caso puede que se nos escape algo, ¿vale? La laringe, en este caso, la laringe nos la encontramos entre la faringe, ¿vale? Y la tráquea, que veremos después, y en este caso su capacidad es de fonación, es el órgano fonador por excelencia porque es aquí donde nos encontramos las cuerdas vocales, ¿vale? En las cuerdas vocales, importante conocer que tenemos de dos tipos diferentes, las verdaderas y las falsas. Vale, entonces, ¿por qué tienen estos nombres? Las verdaderas, como podéis haceros la idea, son dos cintas nacaradas porque son de color nácar, de color blanquecino, que realmente se encargan de producir la voz, es decir, bueno, mejor dicho, en este caso sonidos, ¿vale? Con su movimiento de vibración. Y las cuerdas vocales falsas son las que están aledañas, es decir, están justo al lado de las verdaderas, pero su función básicamente es muscular o mecánica, como pone aquí, es decir, para favorecer la amplitud de esas cuerdas vocales verdaderas, ¿de acuerdo? No sé si tenía por aquí puesta una fotito, no la tengo puesta, pero bueno, hay muchas imágenes en Google, algunas son un poco a lo mejor desagradables, pero vienen muy bien para distinguir justamente las verdaderas y las falsas, ¿vale? Seguimos, bueno, no, aquí seguimos hablando de la laringe. Otras características que tienen son los cartílagos que nos encontramos en la laringe, algunos de ellos más conocidos que otros. Pero bueno, aquí tenemos el hueso hioides, que ya lo vimos, si os acordáis como característica os dije que se denomina el hueso del estrangulamiento, por ejemplo. Y después teníamos mogollón de cartílagos. Concretamente nos encontramos 9 cartílagos, ¿de acuerdo? 3 pares y 3 impares. Y aquí, bueno, pues no os he querido pedir más que el cartílago tiroides, que se nos suena porque está protegiendo a la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Que ya la conocemos porque hemos visto el sistema endocrino y sabemos que a esa glándula tiroides se asociaban otras 4 mini glándulas que se llamaban paratiroides. Y algo muy característico de este cartílago tiroides es que encontramos en él la nuez de Adán, ¿vale? La nuez de Adán es una protuberancia, un saliente que nos encontramos, a ver, voy a bajar un poquito que no me deja, así, ¿vale? Aquí lo tendríamos, esta nuez de Adán, que estaría aquí. Lo característico es que lo asociamos esta nuez o manzana de Adán, que se puede denominar de las dos formas, solo a los hombres, pero hay que decir que lo tenemos tanto las mujeres como los hombres, solo que el ángulo es diferente. En los hombres es de 90 grados, mientras que en las mujeres es de 120. Al ser un ángulo mucho más abierto, pues es mucho menos prominente, ¿vale? Y en esta imagen se ve súper, súper bien lo que vamos a llegar a continuación. Bueno, nos habla de una serie de cartílagos también, el cricoides, por ejemplo, etcétera, pero que solo os voy a pedir el tiroides. A lo mejor os digo, ¿en cuál de los elementos o en cuál de los órganos del aparato respiratorio se encuentra el cartílago tiroides? Y te pongo ahí, pues, faringe, tráquea, alveolos, pues que sepamos que es la laringe, ¿vale?
Aquí decía que enlazábamos muy bien con lo que vamos a pasar a ver, que es la tráquea. La tráquea, en este caso, va a ser el siguiente órgano que nos encontramos y es muy, muy, muy característico estos anillos que nos encontramos aquí, con lo que se denomina cartílago hialino. Es un cartílago especial que solo encontramos aquí. Entonces, esto que está aquí en negrita, seguro que os lo pregunto, porque este cartílago hialino, es un poco especial, ¿vale? Concretamente nos encontramos 15 de estos tipos de anillo en la tráquea y están abiertos, es decir, tienen forma de C. Eso quiere decir que si nosotros lo estuviésemos viendo a una persona, la tráquea, desde la parte posterior, es decir, estamos viendo a esa persona de espaldas, ahí parecería que la tráquea está abierta porque tiene forma de C, ¿vale? ¿En qué consiste que sea hialino? Bueno, pues este cartílago hialino es un tipo de tejido conjuntivo, ¿vale? Conjuntivo y conectivo son sinónimos, es decir, sirven para unir músculos y huesos. Es de tipo duro, pero a diferencia del tejido óseo, ni tiene vasos sanguíneos, ni tiene nervios, es decir, ni está irrigado, ni está inervado y no está calcificado, es decir, que no tiene nada que ver con masa ósea, ni de tipo tejido óseo compacto, ni de tipo óseo esponjoso, ¿vale? Porque no está calcificado, no tenemos el calcio por ningún lado, ¿vale? Es decir, como por eso os decía que está entre ese músculo y ese hueso, porque es cartílago y hialino. Esto seguro que os lo pregunto. Y el número también, 15, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que la tráquea va a llegar a una bifurcación, esa zona de bifurcación se va a llamar Silvia, carícula. Dime. buenos días. Hola, Sonia, buenos días. Perdona, perdona que te pregunte una Ah, curiosidad, solo es un segundito. cuéntame. Cuando hacen una traqueotomía, ¿Sí? ¿no? En las zonas, en la tráquea, Sí. y ahora que por desgracia se están haciendo tantas y demás, Sí. em, ¿cómo es quizás por lo que cierra sola? Es que conozco una persona que no le han puesto puntos ni nada, le está cerrando sola. Es quizás por eso, porque solo cartílago no tiene vasos ni Sí. nervios ni nada. Sí. No necesita puntos por eso, se acaba uniendo ya sola. Efectivamente, sí. Sería como el agujero en el caso de un pendiente en el cartílago del lóbulo de la Vale. oreja. Es súper similar, cicatriza rapidísimo, precisamente por eso se puede hacer, bueno, no tan fácil, pero seguro que habéis escuchado, pues en este caso se ha hecho incluso con un bolivic, porque en este caso se hace justamente entre esos anillos de este cartílago concretamente, pero es un tejido que cicatriza súper fácil y al no estar irrigado ni inervado, pues no tenemos, es decir, el riesgo de que, bueno, pues la persona vaya a sufrir una hemorragia o algún fallo, en este caso, en el sistema nervioso, ¿vale? Mira, a raíz de lo que me has preguntado, Sonia, hay una curiosidad, porque habitualmente decimos traqueotomía, pero realmente Sí. las que se van a cerrar se denominan traqueostomía con S, mientras que la traqueotomía es aquella que va a ser para toda la vida, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor tenemos, bueno, pues en este caso lesionada, bueno, pues algún tipo de lesión y vamos a tener siempre la traqueotomía y en ese caso es una posición fija que habitualmente la tenemos que poner con una cánula precisamente para que no se le cierre a esa persona. Entonces con esa cánula nos aseguramos que nunca se va a cerrar ese cartílago porque la tendencia es un tejido que cicatriza rapidísimo. La traqueostomía que no se va a cerrar puede estar meses abierta y luego retirarle Eso es, la cánula, ¿no? eso es, Aunque sí, y después se cierra, como que regenera ese tejido, ¿no? Solo, efectivamente. como dices, del pendiente. ¿Y a qué altura se suele hacer la traqueostomía o traqueotomía? Para Eh, cuando es de urgencia, para facilitar la respiración. pues ahí ya la verdad es que me pillas un poco, no sé No, exactamente a como qué. hablaste de la nuez de Adán, digo, pues igual tiene algo que ver por ahí. No, suele ser bastante más debajo, porque de hecho ese Ah, cartílago concreto ya no estaríamos en la tráquea, ya estaríamos en la parte de la laringe, tiene que ser justo debajo, ¿vale? vale, Por eso vale. es que estaba buscando exactamente los centímetros, pero más o menos suelen ser unos 3 dedos, de hecho, de referencia desde esa nuez de Adán. Pero te lo quería decir un poco más técnico y ahora mismo me pillas en los centímetros que es.
No por los centímetros exactos, es que como siempre dicen no sé qué de la nuez, pues digo, pues mira, si ya he diferenciado yo y ya me Pero quedo que sí, no puedo mezclar tráquea con lo de la nuez. pero fíjate Vale, que aunque en la nuez hemos dicho que está justo encima de un cartílago, ese cartílago es súper, súper duro. Ahí no podría ser este tipo de vale, incisión. Por eso es en este vale, cartílago hialino, que es especial, que es en la tráquea, que es un poquito más abajo. vale. Gracias, Silvia. Nada, Sonia. Vale, si seguimos entonces, estábamos hablando que esta tráquea se bifurca, la zona esa de bifurcación se denomina carina y da lugar a dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Si viésemos una imagen, pues como con el corazón. Según lo vemos en la parte izquierda, tendríamos el bronquio principal derecho y lo mismo para el izquierdo, ¿vale? Hay que decir que los bronquios principales no son exactamente iguales, porque vamos a tener uno más corto y ancho y otro más estrecho y más alargado, ¿vale? Estos bronquios, a su vez, después se van a ir ramificando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar llegar a la estructura más estrecha en la que pueda ocurrir un intercambio gaseoso, a través de la cual vaya a pasar una molécula de oxígeno, 1,2, y una molécula de dióxido de carbono, el CO2, que es el intercambio que va a ocurrir. A este nivel sería imposible porque estamos hablando de un tejido que es aún muy, muy grueso. Por eso decimos que los bronquios poco a poco se van a ir ramificando en una estructura que al tener forma de árbol se denomina arboriforme, ¿vale? Pero con que sepáis que se van ramificando es suficiente. Eso sí, sí que me interesa que conozcamos todos los pasos por los que va a ocurrir esa ramificación. De bronquio principal tendríamos después un bronquio secundario, luego un bronquio terciario, luego un mini bronquio que se llama bronquiolo, después tendríamos lo que es el conducto alveolar, el saco alveolar y dentro del saco alveolar tendríamos los alveolos pulmonares, ¿vale? El saco alveolar siempre hago el símil como si fuese, en este caso, una malla donde tenemos muchísimos balones de baloncesto, por ejemplo, y después cada uno de los balones sería el alveolo pulmonar, ¿de acuerdo? Pero el saco es todo lo que engloba varios alveolos pulmonares. Creo que de hecho tenía por aquí una imagen, eso es, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, nos lo hace como muy, sí, es que tendríamos que verlo más detalladamente, pero bueno, todo esto sería el saco pulmonar y cada uno de los circulitos sería el alveolo pulmonar, ¿vale? Pero después podemos encontrar conductos alveolares que nos unen varios. Aquí te habla de bronquiolo respiratorio. Dependiendo de las bifurcaciones que haya, así vamos ya hablando precisamente de todas estas fases que hemos visto, ¿vale? ¿Qué pone aquí? La pared de los bronquios es similar a la de la tráquea, con una estructura cartilaginosa que les proporciona rigidez. Sí, en esto, por ejemplo, cuando lo doy presencial, les llevo un pulmón para que vean también cómo se van eso, precisamente bifurcando. Al final, los alveolos pulmonares, cuando estás haciendo con varios cortes con el bisturí, los alveolos pulmonares son muy pequeños. Son, en este caso, orificios súper pequeñitos, ¿vale? Vale. Ya llegaríamos al pulmón, ¿vale? En este caso, bueno, ya estamos en el pulmón, es decir, el pulmón nos va a englobar todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior, porque tanto los bronquios principales, el derecho como el izquierdo, ya justamente se insertan dentro del pulmón, ¿de acuerdo? Decimos que el pulmón derecho es un poquito mayor que el izquierdo, porque el izquierdo está un poquito, le está estorbando un poquito el corazón, ¿vale? El espacio que hay entre los dos pulmones se denomina mediastino. El mediastino es justo la zona central, si os acordáis cuando hablábamos también del esternón, justo ahí se situaría el mediastino, ¿vale? La cara inferior de los pulmones se apoya en el diafragma, ese músculo que nos va a separar precisamente toda la cavidad que se denomina torácica del tórax, donde está todo el tórax con los pulmones, y del abdomen, como vamos a ver ahora, simplemente va a estar comunicado por ese esófago, que ahí es donde vamos a ver nosotros si ocurre un tipo de hernia, ¿de acuerdo? De la hernia de hiato. Pero únicamente hay un agujero en el diafragma que es precisamente para que pase ese esófago del aparato digestivo que vamos a ver en un poquito.
Más cosas. Esto, por ejemplo, no me interesa. Las dos fisuras que está dividido en tres lóbulos, superior, medio, inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo solo tiene una fisura y por tanto dos lóbulos. Esto es bueno, no es muy específico. Pero bueno, esta sí que me interesa que conozcáis pleura, ¿vale? Porque la pleura es la membrana que está rodeando a los dos pulmones, al derecho y al izquierdo. Y de hecho en esta pleura podemos diferenciar distintas capas y lo más interesante es que dentro de esas capas está lubricado por lo que se denomina líquido pleural. Y el líquido pleural es muy importante para poder hacer correctamente los ciclos de inspiración y expiración, ¿vale? Si no estuviese este líquido pleural, si no estuviese lubricado, la pleura estaría totalmente pegada al pulmón y sería muy difícil que aumentase su volumen y lo disminuyese. Por tanto, tendríamos unos ciclos de expiración e inspiración súper cortos y probablemente, al final tendríamos una taquipnea, es decir, un ritmo muy acelerado de inspiraciones, prácticamente como si estuviésemos ante un ataque de ansiedad, porque estaríamos recogiendo un volumen de aire muy bajito. Entonces, es muy importante el líquido pleural y por eso sí que me gusta, casi siempre en los exámenes os menciono la pleura. ¿Vale? Y ya nos meteríamos con la fisiología respiratoria, es decir, cómo está funcionando esto. Y esto es muy destacado. Entonces, si os pregunto exclusivamente dónde ocurre el intercambio de gases, si os pongo, pues eso, el saco alveolar, conducto alveolar, bronquiolo y alveolo, ocurre en el alveolo, ¿de acuerdo? Hombre, es cierto que si me pusiese así muy pejilguera, pues decir, bueno, es que el saco alveolar engloba varios alveolos. Bueno, tienes razón. Ahí no te lo pondría para que no hubiese lugar a dudas, pero tiene que ser a nivel alveolar, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a querer es que la sangre se oxigene y pasemos de tener sangre arterial a tener de tener en este caso sangre venosa, es decir, desoxigenada o rica en CO2 a sangre arterial, que es la sangre oxigenada o rica en oxígeno y pobre en dióxido de carbono, ¿vale? Entonces, eso es lo que lo pongo así porque en algunos puntos de la presentación está puesta venosa, arterial, y bueno, pues eso simplemente, hombre, si lo recordáis, lo enlazamos con lo anterior, decíamos que al corazón entran las venas, llegan las venas pulmonares o llegan las venas cava y salen las arterias, salen la arteria pulmonar y la arteria aorta, ¿vale? Del corazón. Entonces, por eso tiene esta terminología, ¿vale? En cuanto a la ventilación pulmonar, pues la ventilación pulmonar se conocen como los ciclos de inspiración y expiración, ¿vale? Esto es, básicamente, si lo traducimos con el corazón, serían los ciclos de sístole, diástole, es decir, contracción y relajación. Al final, todo esto es física. ¿Y es física por qué? Porque el hecho de que nosotros podamos inspirar, es decir, coger aire, entrar ese aire, a nivel de presión atmosférica es muy importante. La presión atmosférica que tenemos que comparar siempre que ocurre la inspiración va a ser la del exterior con la del interior, ¿vale? Entonces, en este caso, para que pueda entrar, siempre tenemos que ir de donde hay más a donde hay menos. Por tanto, en una inspiración, si entra el aire, es porque la presión de los pulmones va a ser menor que la presión que hay en el exterior, ¿vale? Sin embargo, ante un movimiento de expiración es al contrario. Nos encontramos que expulsamos el aire y por tanto nos encontramos que hay una mayor presión en los pulmones y una menor presión en el exterior. Y por eso la tendencia es pasiva, es decir, no consumimos energía al hacer esto. También aquí es muy importante en estos ciclos el diafragma, porque el diafragma, que es este músculo que nos han representado con esta línea rojita, nos ayuda un montón. En el caso de la inspiración, lo que va a hacer en este caso, cuando va a entrar el aire, es bajar, ¿vale? ¿Y por qué va a bajar? Dice, diafragma contraído, el volumen torácico aumenta. Nos va a ayudar bajando porque si se quedase aquí arriba tieso, los pulmones no pueden ensancharse más, ¿de acuerdo? Porque la cavidad pleural es la que es, no puede triplicar su tamaño ni de broma, un poquito sí, pero no mucho más. Entonces el diafragma dice, venga, va, voy a ser bueno y voy hacia abajo. Yendo hacia abajo hace que tengamos mayor capacidad pulmonar.
Mientras que en la expiración, aquí está, bueno, pues el flujo en este caso por boca-nariz disminuye y el diafragma en este caso estaría relajado porque su posición habitual es este arcamiento, ¿vale? Entonces nos ayuda, colabora al hacerlos más estrechitos, como si estuviésemos en este caso deshinchando un globo, apretándolo un montón, ¿vale? Eso es la función que tiene el diafragma en estos ciclos de inspiración y expiración. Ahí aparecía también, vuelvo, inspiración es un movimiento activo, gasto de energía, y expiración es un movimiento pasivo. Esto se refiere a que no gastamos energía en las células, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis al principio del todo cuando presentábamos los orgánulos celulares? Os dije que las mitocondrias eran los encargados de realizar, en este caso, la respiración celular, lo que nos va a llevar a tener energía en nuestras células humanas, ¿de acuerdo? Entonces se denomina activo cuando se gasta energía y esas mitocondrias se activan, o pasivo si no es necesario que lo hagan. Y como tal, el proceso de intercambio gaseoso se denomina hematosis, ¿vale? En este caso, como pongo aquí, es pasar de la sangre venosa a la sangre arterial a nivel de los alvéolos pulmonares. Y ocurre a través de lo que se denomina la difusión de gases, ¿de acuerdo? El hecho de que se denomine difusión ya me está indicando que tiene que ocurrir a través de la membrana de los alvéolos. Si pusiésemos transporte de gases, no sería incorrecto. Pero bueno, como ya estamos aquí hilando muy fino y tenemos que hablar con propiedad, pues es mucho más específico hablar de difusión. Si hablásemos de transporte de gases, entendería que ocurre a nivel de un vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Es decir, que no interfiere la permeabilidad, en este caso, de los alvéolos, y eso sería incorrecto, ¿vale? Entonces, mejor difusión de gases. Os lo digo por si es que está en el examen, que no lo sé. En este caso ocurre cuando en una membrana semipermeable se separa un gas que tiene distintas concentraciones, ¿vale? De modo que el gas siempre va a pasar de donde hay una zona de mayor presión a una de donde hay menos presión, ¿vale? Y es lo que va a ocurrir todo el tiempo. Evidentemente va a llegar esa sangre desoxigenada a los alvéolos pulmonares, ¿vale? Y los alvéolos pulmonares van a pasar al torrente, en este caso respiratorio, el CO2, y al contrario, después ese oxígeno que hemos nosotros inspirado va a pasar a los alvéolos pulmonares para mandarlo de nuevo a través de las venas pulmonares al corazón, ¿vale? Es decir, esas venas cavas, ¿os acordáis? Que entraban desoxigenadas y lo mandábamos a través de la arteria pulmonar a los alvéolos pulmonares. Ahí llegaba sangre desoxigenada con CO2. Ese CO2 lo expulsamos a través de la expiración y después con la inspiración recogemos el oxígeno, lo pasamos a los alvéolos pulmonares. Esos alvéolos pulmonares los llevan al corazón a través de las venas pulmonares que lo repartirán esta sangre oxigenada a través de la arteria aorta. Algunos me habéis preguntado si los mismos capilares llevan la sangre oxigenada y la desoxigenada. Y os he dicho que no, que habitualmente, voy a ir a esta imagen de nuevo, aquí vemos muy bien esto de aquí, ¿vale? Es decir, nos encontramos aquí en azul, nos están representando los capilares venosos, los que tienen sangre desoxigenada, y en rojo los que tienen sangre oxigenada, ¿vale? En un mismo alveolo nos podemos encontrar esto, pero habitualmente los capilares no se intercambian. Si es un capilar en este caso que lleva la oxigenada, no va a retroceder con la desoxigenada, ¿vale? Pero vamos, que ese detalle también es, mientras conozcamos ese proceso que os acabo de decir, es suficiente, ¿vale? ¿Qué os he puesto aquí? Bueno, que hay que tener en cuenta que la presión que ejerce el oxígeno en el aire depende de la altura a la que se encuentre el individuo, esto es correcto, ¿vale? Nosotros no es lo mismo si estamos en, bueno, yo que estoy en Valladolid, que si os pongo aquí el ejemplo de Lima, Perú, subimos ahí al Machu Picchu, y en este caso, bueno, pues tenemos una concentración, bueno, más que concentración, tenemos una altura mayor, entonces va a haber menos presión parcial de oxígeno, lo que quiere decir que va a sufrir una menor oxigenación nuestros pulmones que la habitual. Por esto, y si nos traducimos mucho más fácilmente, imaginaos que yo voy a Palencia, el Pico Espigüete, que está, sí, en Palencia creo que está, y le subo de repente ahí en una mañana, seguramente
si lo hago muy rápido, pueda sufrir del mal de altura, porque la concentración, la oxigenación que va a ocurrir en el pico, en la cima, va a ser mucho menor y probablemente tenga una hipoxia, es decir, un bajo aporte de oxígeno. Este término de hipoxia también nos suena bastante porque ha sido bastante hablado con el tema de las mascarillas, etcétera. Hipercapnia. Suelen ir de la mano porque hipo en este caso es por debajo de el nivel de oxígeno normal e hipercapnia, el capnia se refiere al CO2, así que me dice que vamos a tener un aumento de los niveles de dióxido de carbono, es decir, que es consecuente, ¿no? Al final es un equilibrio. Si tengo muy bajo de oxígeno será porque tengo muy alto de dióxido de carbono, porque lo que no funciona es la ventilación. Entonces eso es un problemón, porque al final el dióxido de carbono para nosotros es tóxico, súper tóxico. De hecho, si tuviésemos concentraciones mucho más altas, por eso tendemos a perder el conocimiento, porque nuestro sistema dice, uff, tengo que estar bajo mínimos, voy a estar en posición basal, en posición de reposo, y por eso pierdo el conocimiento, por eso me desmayo, para que no tenga ninguna actividad y no baje corriendo y mis músculos que necesiten un aporte de oxígeno que no les puedo dar. Por eso perdemos el conocimiento, para que solo sea, en este caso, el cerebro el que tenga ese aporte de oxígeno para continuar con vida, pero ninguno de los otros sistemas, ¿vale? Entonces, por eso podemos sufrir de hipoxia e hipercapnia ante un mal de altura, ¿vale? Aquí os recuerdo un poquito que cuando estamos hablando de ese transporte de oxígeno y dióxido de carbono, yo estoy diciendo esa sangre oxigenada y desoxigenada, realmente seguimos hablando de la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, os ponía aquí una hemorragia, cuando tenemos una pérdida de sangre muy grande, al final tenemos probablemente una hipoxia o lo que se denomina una isquemia cuando ocurren los tejidos. Ya hemos hablado de este concepto, y está, isquemia, ¿vale? Bajo aporte de oxígeno en los tejidos. Básicamente, vaya hombre, como estoy escribiendo. Y oxígeno, que me falta algo. En este caso, hipoxia e isquemia, básicamente a nivel conceptual son similares. Lo único que isquemia se utiliza para tejido e hipoxia se utiliza cuando hay un bajo aporte de oxígeno a nivel generalizado de todo el organismo, ¿vale? Entonces aquí, si tuviésemos un bajo aporte de oxígeno en los tejidos, sería una isquemia, ¿vale? Por eso, pues evidentemente no podemos tener unos niveles de oxígeno correctos en nuestro organismo si hemos tenido una hemorragia muy grande, porque nos falta toda la hemoglobina que al final es el que nos lo va a transportar, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, ¿vale? Más cositas que nos encontramos. Bueno, en cuanto al control de la respiración, enlazando con el sistema nervioso, porque al final todo está interconectado, pues nos encontraríamos el bulbo raquídeo, que si lo recordáis, pues era el centro de los reflejos involuntarios, ¿de acuerdo? Aquí en el bulbo raquídeo decía por eso que un fallo, un traumatismo en el bulbo raquídeo era mortal, porque nos encontrábamos que, al igual que para el control de la respiración es algo involuntario que controla pues, el bulbo raquídeo, también es, por ejemplo, el bombeo del corazón, los ciclos de sueño-vigilia, el control de la temperatura, etc. ¿Vale? Más cosas. Ya nos pasamos a la patología. O sea que lo que es bulbo raquídeo, esto seguro que os lo pregunto. Pongo algo para recordar que me gusta mucho. En patología del respiratorio nos encontramos, la rinitis, la sinusitis, la amigdalitis y la bronquitis como procesos inflamatorios y otros cuantos que no son inflamatorios. En el caso de la rinitis, pues ya con ese nombre nos iríamos a la nariz y concretamente ocurre una inflamación en la mucosa nasal, ¿de acuerdo? Puede ocurrir por una rinitis alérgica, que es la más conocida y que se puede también denominar fiebre del heno, o por una rinitis de tipo infeccioso, donde por tanto tendríamos sobre todo a distintas bacterias encargadas de producir este tipo de rinitis, ¿vale? Pero bueno, la rinitis alérgica es una de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, de hecho, que eso lo veremos en el último tema, que es el sistema inmune, y es súper conocido, por ejemplo, ahora que llega la etapa primaveral.
En el caso de la sinusitis lo he mencionado antes porque es una inflamación de los senos paranasales, ¿vale? Aquí está con el frontal, el etmoidal, nos faltaría el esfenoides también, y el maxilar, que somos súper estrictos. Bueno, nos lo han dibujado ahí, bueno, vale. Un poquito, nos lo han dibujado en el cigomático, pero bueno, un poquito más abajo y sería maxilar superior, ¿vale? Puede ser producida o por procesos infecciosos de tipo bacteriano o por procesos infecciosos de tipo viral. En el caso de la amigdalitis, un sinónimo serían las anginas, ¿vale? Y nos estamos yendo a las palatinas, ¿vale? No las confundamos, en este caso, con las faringeas, que son las vegetaciones. Imaginaos que os pongo ahí en el típico. Es cierto que, digo, la amigdalitis se trata de una inflamación de las amígdalas faríngeas. Esas son las vegetaciones y no tiene nada que ver, ¿vale? Bronquitis. En este caso, inflamación de qué? Tanto de la mucosa bronquial como de la tráquea, porque aquí traqueitis significa también inflamación de la tráquea. Aquí nos encontramos distintos agentes infecciosos. Os he puesto dos tipos de bacterias distintas, que son el neumococo y el estafilococo, ¿vale? Estos son el nombre del género. En las bacterias habitualmente nos podemos encontrar dos terminaciones distintas, o cocos o bacilos, y tienen en cuenta la forma de la bacteria. En este caso, el hecho de que sean cocos es porque son así, redonditos, ¿vale? Y bueno, normalmente tenemos enlazados como un montón. Sin embargo, cuando es un bacilo, con B, es porque tiene esta estructura mucho más cilíndrica, ¿vale? Más alargada. Y luego también una bronquitis podría ser producida por el virus de la gripe, que como ya sabemos muta año a año. Se ve acentuado, por eso he puesto aquí que colaboran el hábito de fumar, el clima y la contaminación, ¿vale? En el caso del hábito de fumar, bueno, pues sobre todo por el ejercicio a mayores que hacemos de ventilación pulmonar. En el caso del clima, sobre todo relacionado con la humedad del ambiente. Y en el caso de la contaminación, de partículas de aire que pueden en este caso pues afectar e ir deteriorando nuestra mucosa bronquial. Al final, nosotros tenemos una mucosa roja o respiratoria, que es la que hace la función de intercambio, ¿de acuerdo? Donde va a ser la que está bueno, por ejemplo, mirad en gatos, en perros, si alguno tenéis, por ejemplo, las narinas que tienen, las fosas son muy pequeñitas, están muy pegaditas a la cara y habitualmente están mojadas, ¿vale? Eso es como estaría nuestra mucosa no de los bronquios, sino nuestra mucosa de las fosas nasales, ¿de acuerdo? Porque suele estar así, muy humedecido, ¿vale? Pues imaginaos que estamos ante un ambiente con mucha contaminación, mucha polución. Probablemente ya no esté tan humedecido y por tanto el intercambio esté un poquito más dañado, ¿vale? Pues aquí nos teníamos que trasladar esa mucosa a la parte de los bronquios. Aquí, como es bronquial, afectan tanto los bronquios principales, que eran dos, como a los secundarios, a los terciarios y a los bronquiolos, ¿vale? Se determina bronquial a toda esa rama. ¿Qué más? Clínicamente cursar quiere decir que es característico de tos con expectoración. Cuando hablamos de expectoración es salida de moco, por eso nos tenemos que tomar los expectorantes precisamente para la expulsión de moco, ¿vale? Para que lo expulses. Roncus y sibilancias, ¿vale? Los roncus son, os he puesto aquí ruidos producidos por la obstrucción en las vías respiratorias. Ambos son ruidos. El roncus es un ruido bastante más grave, ¿de acuerdo? Como así más tendente a un ronquido prácticamente, mientras que sibilancias son pequeños silbidos o aspiraciones que se llaman. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, con un gripazo y nos ausculta el médico con el fonendoscopio, nos lo pone, además de en el pecho, nos lo pone en la espalda. En la espalda es para escuchar precisamente y ver cómo decongestionados están nuestros pulmones, ¿vale? Y es muy habitual escuchar estos dos ruidos, roncus o sibilancias. Y dependiendo de eso te dice, uy, pues es que estás muy cogida. Quiere decir que también en los pulmones, en este caso, pues nos vamos a encontrar que han sido afectados y que tienes mucho moco, ¿vale? Seguimos, vamos con el asma bronquial. En el caso del asma bronquial, si algunos sois asmáticos, pues podéis
corroborarlo, ¿no? Lo que nos encontramos aquí es que la luz, es decir, el espacio que deja un tubo, va a ser muy, muy estrecho. Es una obstrucción que se denomina generalizada, intermitente o reversible, que afecta tanto al tracto inferior, es decir, de tráquea para abajo, ¿de acuerdo? Debido a un estrechamiento de estas vías aéreas. Lo que va a cursar en una disnea, palabra que me interesa porque se utiliza un montón. La disnea, acordaos de esa dificultad para respirar. En este caso nos vamos a encontrar todos los prefijos relativos a la respiración como nea, ¿vale? Con esa apnea, en este caso va a ser ausencia de la respiración. Disnea, dificultad para la respiración, ¿vale? El tratamiento de una crisis asmática se denomina cuando tenemos una circunstancia de obstrucción durante un tiempo bastante prolongado con fármacos corticosteroides que son antiinflamatorios para que disminuyan el edema. El edema es una acumulación de líquido anormal, en este caso que está precisamente ese moco ya un poquito más fluidificado, un poquito más líquido en esta luz de los bronquios, ¿vale? Y broncodilatadores, que en este caso suelen ser aerosoles, ¿de acuerdo? Que lo que hacen básicamente es intentar eliminar esta obstrucción. Vale, nos falta aquí, bueno, el cáncer de pulmón es una neoplasia, ya hemos hablado de este término más veces, ¿de acuerdo? Porque es una formación anormal de células nuevas. En el caso del cáncer de pulmón, si lo situamos junto al cáncer de estómago, pues son neoplasias que se dan con bastante más frecuencia en varones que en mujeres y existe una relación causa-efecto muy clara con el tabaquismo, ¿de acuerdo? En el caso de la EPOC, tenemos que conocer qué significa EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está, cursa con dos signos diferentes, que son la bronquitis crónica y el enfisema. Ya hemos hablado de esa bronquitis. La bronquitis, porque engloba tanto la inflamación de la mucosa bronquial como traqueitis. Bueno, os imagináis que estoy escribiendo mucosa bronquial más traqueitis. Es decir, que si yo os pusiese la EPOC cursa con inflamación de la mucosa bronquial, traqueitis y enfisema, sería correcto, ¿de acuerdo? Porque la bronquitis crónica engloba estas dos. Es la traqueitis ya hemos visto, inflamación de la tráquea, y un enfisema es cuando tenemos los sacos alveolares fusionados, ¿de acuerdo? Y por tanto hemos eliminado la superficie de absorción y de intercambio, porque si todo esto era un saco alveolar, teníamos 1, 2, 3, 4, todos, cada uno de estos circulitos era un alveolo. Si fusionamos todos, la superficie para el intercambio respiratorio se está viendo súper mermada. Y eso es un problemón, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como enfisema. Casi siempre pregunto la época en el examen, ¿vale? También se ha visto relación con el tabaquismo, el consumo de tabaco, ¿vale? Terminando ya, tendríamos las dos últimas, que son la insuficiencia respiratoria aguda, ¿vale? En este caso, bueno, pues es una incapacidad que tienen los pulmones para poder realizar una ventilación normal, una oxigenación de la sangre. Los síntomas asociados a la hipoxia, ¿vale? Porque al final es otro de los que un signo muy evidente de esta insuficiencia respiratoria aguda, van a ser la desorientación, impaciencia también, y algo ya más clínico, la taquipnea, ¿vale? Esta os hablaba antes, con este prefijo taqui, que indica aumento de. Por eso teníamos la taquipnea como aumento exagerado de los ciclos de ventilación, y la taquicardia serían los ciclos de sístoles y diástoles, ¿vale? En cuanto a la disnea, lo acabamos de decir, que es dificultad para la respiración. Aquí en taquipnea os he puesto aquí número 4, estará aquí. Fijaos, dice que habitualmente una frecuencia respiratoria normal es de 20 inspiraciones por minuto, ¿de acuerdo? En el caso de una taquipnea estaríamos hablando de por encima de esas 20 inspiraciones por minuto, ¿vale? Puede llegar a dar lugar a esta hipercapnia de la que hemos hablado antes, es decir, aumento del dióxido de carbono en nuestras células, como acompañado de confusión, irritabilidad, pérdida del conocimiento y somnolencia, ¿vale? En el caso de la neumonía,
nos encontramos que la neumonía es sinónimo de pulmonía, os lo voy a poner por aquí. Se pueden utilizar indistintamente, aunque en clínica se utiliza más neumonía. A nivel coloquial se dice pulmonía y no es incorrecto. De hecho, son pulmonía, sinónimos. Se denomina como una inflamación del parénquima. Toma ya esta palabrita, palabra nueva, parénquima. El parénquima en histología, es decir, la ciencia que estudia los tejidos, parénquima es un tipo de tejido concreto, en este caso, pues es el que está revistiendo los pulmones, ¿de acuerdo? Pero vaya, que es una palabreja que tampoco es algo hiper específico de aquí que me interese en concreto, vaya, ¿vale? La neumonía puede ser causada por agentes infecciosos súper diversos, como pueden ser distintos tipos de bacterias, de hongos o incluso de virus. Cursa con tos con esputos, escalofríos, fiebre, dolor torácico, taquicardia, disnea y ruidos respiratorios. En ruidos respiratorios, de nuevo, podríamos tener broncus y sibilancia. Sabéis que he puesto la bacteria que es Streptococcus pneumoniae, que está en cursiva porque es el nombre científico, dentro del género Streptococo, de los que os he hablado antes, porque precisamente tiene esta forma circular, aunque se unen como mogollón, ¿vale? Y con esto habríamos visto el repaso de esta primera unidad, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda? Voy a dar aquí al pause y luego ya empiezo otro vídeo.